Buenos días, este es el primer capítulo de R, en el que vamos a estar viendo la práctica 1 que hicimos, pues la primera práctica de R, de la moneda, del Callejón de las Vegas, y la tarea 1, la de Laplace, que nos daba el número de niños y tal, ¿vale? Entonces, primero vamos a entender un poquito de R, antes de nada, las funciones básicas, esto ya lo tenemos copiado en la libreta, así que vamos a ir más al grano, pero también relajado porque como no lo hemos visto muy en profundidad, pues vamos a ir viéndolo y vamos a compararlo con Python. Así que si todavía no habéis visto la clase de Python, hay una lista de reproducción de Python que a la hora de que subió este vídeo ya habrá dos y habrá más. Así que pues nada, iros a ver ese y entonces simplemente vamos a aplicar los conceptos de Python en el lenguaje R. Una vez sabes programar, simplemente es aprender el lenguaje. El resto es como cuando dice de aprender un nuevo idioma, cuanto más idiomas sabes, más fácil es aprender el siguiente. O con la música, si sabes un instrumento ya, o sea, tienes recorrido en un instrumento, aprender otro es más fácil porque pues ya te sabes las notas, sabes los compases, sabes cómo frasear, tal, pues sí. Entonces pues vamos a experimentar eso. Lo primero de todo, esto es una variable, ¿vale? Tenemos tipos de datos también igual en R, son un poco distintos, pero en esencia están los mismos que vimos en la primera clase de Python. Entonces, en R nosotros voy a generarme un nuevo archivo para explicar. Aquí de R Markdown, clase 1. Aquí lo tenemos. Voy a borrar todo esto. De esta manera también veis cómo se genera un archivo, por si no os acordabais. Y aquí le damos a R. Y ya tenemos aquí para escribir código. Si escribimos fuera de aquí, todo esto va a ser texto que se puede leer, texto humano, ¿vale? Cuando hagamos el knit aquí. Entonces, nosotros podemos tener lo que se denomina una variable. La variable, lo que hemos visto ya en Python, es para guardar valores, vectores o cualquier otra cosa. Cadenas de texto, por ejemplo. Si nosotros tenemos A, en Python era con igual, en R también se puede utilizar, pero es preferible utilizar esto. Estos dos símbolos juntos. Que pues bueno, ya me diréis, pero a mí personalmente no me gusta. Prefiero mil veces Python, pero bueno, lo siento R, es lo que hay. Entonces, A yo le puedo guardar, igual que hacemos en Python, un valor, B le puedo guardar otro valor, 50, y yo considerar A más B, A más B, no más 6. Y antes de nada voy a poner aquí, aquí. Y pues, si hacemos control, ¿por qué no más? Object A not found. Bueno, será object B. ¿Cómo que object A not found? Jolín, pues empezamos bien, ¿no? A not found. Y ya está aquí. Bueno, pero ¿cómo que object found? Ah, no, not found. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Esto es una mierda, ¿eh? B me la coge, pero A no. ¿Por qué no me la coges? D. D not found. El feng shui. El feng shui. El feng shui. 100. Oh, gracias. Vale. ¿Y me lo imprimes, por favor? 150, vale. No sé, se ha rayado. Pero aquí, como va a corregirlo Avellán, por favor, recordemos el Feng Shui. En R vamos a utilizar todo el rato Feng Shui. Vale, una vez ya nos hemos calentado un poquito con R, tenemos dos funciones, las dos primeras funciones que tendremos copiadas en la parte de atrás de nuestra libreta. Eso voy a hablar un poco más centrado porque si no vais a escucharlo por una oreja. La secuencia y la repetición. Vale.
¿Qué análogo tiene la secuencia en Python? La secuencia es el linspace de Python. Es decir, yo en Python, por ejemplo, yo puedo crear aquí fuera un código de Python. Y ahora estoy en Python. Import numpy a snp. Yo tenía a es igual a np.linspace de 0 a 1 con cuántos valores. Pues ponle 1000. Vale, no vamos a ponerle 1000, vamos a ponerle 10, vale. Para que no pete. Print, así se escribe. Print a. Ejecutando Python code. Sí. Vamos a instalar NumPy. Mientras voy escribiendo aquí la ETA. Es decir, nosotros la misma del linspace sería en R A, voy a llamarla, sí, porque no. Nos ha dado problemas antes, pero no debería darnos problemas. Una secuencia empieza en el 0, acaba en el 1 y de len, o sea, ¿cuántos elementos tiene? 10. Entonces yo ahora puedo imprimir A. Reticulate. ¿Sí? No sé. Nunca había hecho esto. Joder, qué gusto, ¿no? Pues no sé, no va. Pero bueno, en Python debería ir. En R debería ir. Hostia puta, creo que me lo he cargado. Ahora no va ni R ni Python. Es que por no estar quieto. Simplemente como me da pereza parar y empezar de nuevo la clase, pues bueno, darle plante y ya está. Porque esto va a ir poco a rato, digo yo. Bueno, pondré abajo en la caja de la descripción. Voy a poner los capítulos. Entonces esta parte la pondré como fail, ¿vale? Y así ya podéis saltar a la parte buena. Así que no hay ningún problema. No voy a cortar porque me da pereza editarlo. Así que simplemente bajáis ahora mismo abajo y estará puesto. La parte esta se llamará fail. Y la siguiente parte pues le dais y ya estará. Esa es la maravilla del futuro. Y mientras puedo ir comentando para que os suscribáis al canal, le deis a la campanita, porque ningún otro canal os va a traer tantos fails. Ningún otro. En ningún otro vais a ver que el ordenador se tiene 4 años para instalar NumPy. Es que esto es una mierda, esto es una puta mierda. Ya, adiós. Object not found, me voy a cagar en todo. A vale 0. Por la cara. Pues es un bloque R. Secuencia 01. Ah, claro, porque yo soy gilipollas. Ahora, ya se ve aquí. Hay que especificarle que se llama len. Que R es muy exquisito, ¿vale? R es muy exquisito y el feng shui también es muy exquisito. ¿Vale? Ahora todo tiene feng shui. Entonces, lo siento por eso, pero ya. Esta sería la secuencia. Es decir, me genera, lo que no sé por qué no lo imprime ahora. Me genera 10 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre 0 y 1, y me genera 10 valores entre 0 y 1. Si le pongo 1000, que es lo que nosotros tenemos en este caso, nos genera los valores entre 0 y 1, nos generan 1000 valores. ¿Vale? Y luego otra cosa más así importante para ver sería la función rip, de repetir, de repeat. Y otra, crear funciones, que tampoco la vamos a necesitar para mucho.
De hecho, esta es la única práctica en la que utilizamos funciones. Y plots, pues ya está. Vale, entonces todo eso. Bueno, sí, una cadena de caracteres. Vale. Entonces, luego podemos ver la repetición, que cómo se hace. Con la palabra reservada rep y repite un valor, cualquier valor. Voy a ponerle aquí yo n, va a ser, joder, 3. Entonces, repita n, ¿cuántas veces? N veces. Aquí hay que ponerle len o algo así. No, aquí no. Vale. Que son cosas más de R que, pues bueno. Print C. Bueno, pues ya estamos. No sé por qué esto va mal. Aquí está. 3, 3 y 3. Ah, vale, perfecto, ya está. No pasa nada, que yo soy gilipollas. Entonces me repite. ¿Cuántas veces? Me repite el 3 veces. Si yo le pongo aquí, repíteme 3 10 veces. Entonces me repite el 3 10 veces. ¿Vale? Y la última es crear cadenas de texto que serían para normalmente los datos, para lo que lo vamos a hacer. Es decir, C para los datos. Y yo pongo aquí 6. Esto es lo mismo, lo voy a poner aquí en un chat de Python, en un chunk de Python, porque si no esto se va a liar otra vez. Como si yo hiciera el n.array de, a ver si puedo, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esto es equivalente en Python y en R, ¿vale? Esto es lo mismo, que me parece más visual transportarlo a Python, que ya lo tenemos, que intentarlo de cero en R. Y es exactamente igual que en Python, como si esto fuera un Py, ¿vale? Lo bueno que podemos tener el plot. El plot lo conocéis bastante bien porque es una función que hemos repetido bastante. Puedo yo plotear estos datos, datos frente a datos, por ejemplo. Y aquí tengo datos frente a datos y me lo genera directamente. O sea, es una x igual a x, pero bueno. ¿Qué otras cosas podemos meterle aquí? Por ejemplo, xlim, el límite de la x, va a ser una cadena. ¿Y de dónde va a ir? Imagina, si yo le pongo de 0 a 1 y es lo único que le paso. Entonces, como va de 0 a 1 y el primero empieza en 1, la x, el límite, no debería verse ningún número y en todo caso se tendría que ver el único primer número. Efectivamente, aquí lo tenemos. El primer número se ve, pero el resto no. Y también podemos hacerlo con el límite en la i. C, yo que sé. Que me vayas al 0, 0,5. ¿Por qué no? Uy. Y ahí ya me lleva del 0 al 1 y del 0 al 0,5. Como el primer valor está en el 1, 1, pues no me lo puede mostrar, porque si llega hasta el 0,5 no me puede mostrar. ¿Vale? Esos serían los límites. También tenemos xlab, que es para nombrarlo. Por ejemplo, aquí lo ponemos bonito así. Datos. Y aquí ilab, que sirve para lo mismo. Pues datos 2, por ejemplo. También tenemos el main, que el main sirve para poner un título a la gráfica. Gráfica de prueba, por ejemplo. Gráfica de prueba. Y ahí estaría. También hay funciones auxiliares que podemos fuera, pero que se refieren a dentro del plot. Es decir, por ejemplo, la función rug de datos lo que hace es, dentro de este plot, tienes que ponerlo detrás del plot. Si lo pones delante del plot, es decir, si lo pones aquí en este espacio que hay aquí, no funcionaría. Tiene que ser después del plot, porque es secuencial. Recordemos la primera clase de Python que dije, la programación es una cosa secuencial. Se va primero, cada línea va antes que la otra. O sea, no va saltando entre líneas. Había programas antes en... Creo que era Fortran, con el GoTo y tal, que podías hacer GoTo 17.087. 17.087 no, pone 1789.
Joder, Revolución Francesa. Y entonces se iba a la línea 1789. Entonces a partir de ahí podías poner otro goto y era un lío. Era como programación en espagueti, creo que se llamaba o algo así. Rugdatos. ¿Qué hace Rugdatos? Me pone una marca donde estén todos los datos. Si yo, por ejemplo, aquí añado un 0,5 para que se vea, porque si no es como... ahora me pone una marca justo donde está el dato de 0,5. Otra cosa. Upline. Aveline. Tenemos varias formas de ponerlo. Horizontal. Y le ponemos el valor, por ejemplo, 1,5. Y nos generaría en el 1,5 una línea horizontal. Vertical 1,5, pues nos generaría una línea vertical en el 1,5. O podemos pasarle una recta. Una recta, por ejemplo, vamos a pasarle la recta que pase por todos los puntos, que en este caso es la que tiene pendiente 0 y... no, pendiente 0 no, ordenada del origen 0 que diga, y la pendiente 1. Y aquí la tenemos, pasa por todos los puntos. Hay otra forma también, que es con el lines, que lo utilizamos en la práctica 1 aquí abajo del todo. Es como hacer un plot dentro del propio plot. Es decir, en este caso ponemos para cada datos, pues datos. ¿Qué nos hace? Nos hace la misma recta que el upline. Si se quita el upline, tenemos la recta. O sea, no le he dado. Espera un momento. Aquí está. Tenemos la recta. Solo que solo nos une los datos en sí. Es decir, no vamos para allá de los datos. Va del 0,5 hasta el 6. Si quito el 0,5, lo quito. No, si no. ¿Sí? Pues solo irá del 1 hasta el 6. Y no sale. Sin embargo, el upline sí que sale. ¿Vale? Las cosas raras estas que aparecen aquí es porque o está minimizado y se raya y porque los píxeles no dan para más. Pero ya está. Entonces, esto sería prácticamente todo lo que hemos dado de plots. Todo. A ver. Me ha faltado una. Type, una parte. Type igual a L. En este caso, si yo pongo type igual a L, voy a quitar todos estos de abajo. Si yo pongo type igual a L, no me pone los datos, me pone una línea que une los datos. Si los datos son dispares, por ejemplo, si yo aquí pongo un 5, aquí pongo un 2, si había un 2 daría, bueno, da igual, un 7 y aquí pongo un 1. Entonces, claro, es que siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Voy a generarme otro. A ver. X es C de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frente a X. Vale. No hace la recta de regresión, sino que va uniendo cada uno de los datos con el siguiente. ¿Vale? Es lo que quería decir. Que lo he hecho para que quede claro. Eso con el type L. Type H hace una barras. Type H te genera una barras. Y vemos que pues, el 1 aquí, el 2 mide en este caso 2. El 3, ¿cuántos son? Lo que le hemos puesto aquí, 5, pues vale 5. El 4, 7. Salió bastante bien, ¿no? Y ya está. Luego hay otra forma que sería poniendo cex igual a 1, por ejemplo. Que es de hacer los puntos. Si tú le pones cex igual a 3, pues te hace los puntos más grandes. Y si pones cex igual a 0,1, pues te hace los puntos bastante pequeños. Eso es para controlar el tamaño de los puntos. Por defecto creo que está en 1. Porque si ponemos así y ahora lo quitamos y lo comprobamos, no cambiarán. No cambian. Son iguales. Entonces, por defecto, cex está en 1. Son formas para saber los defectos y tal. Y por último, nos quedaría las funciones que las voy a explicar aquí. Así es como se define una función, como si fuera una variable, pero le pones la palabra clave. En Python es define función. No hace falta asignarla a nada. En este caso, es
como si fuera una variable, pero diciéndole función. Y entre paréntesis le pasas como en Python los parámetros. Tenemos en cuenta que aquí están los corchetes. Aquí para cualquier cosa necesita los corchetes. Para el if, para el while, para el for. No sé si ni siquiera si hay while. Pero bueno. Lo mismo sigue identado. Y también puedes llegar a tener un return, pero no hace falta a veces. O sea, puedes no ponerlo y te lo va a devolver igual. Así que eso era lo más... Es que es la misma estructura de Python. Si queréis, copiamos esto y lo vemos aquí. En Python es definir... voy a copiarlo un momento. Esta es nuestra función. Vamos a simplificar para que sea más sencillo de ver. ¿Vale? De hecho, esto funcionaría. Esto lo voy a quitar porque esto me da absolutamente igual. Ahora mismo. Entonces, la misma función en Python sería definir p de tita, que sería el nombre de la función. ¿Qué parámetro tenemos que pasar? Datos. 2 puntos en vez del corchete. N va a ser igual a len de datos. Ahí, nc va a ser igual a sum, bueno, en este caso nb.sum de datos, porque nosotros habríamos definido datos como un vector, como un array en NumPy, ¿vale? Es lo mismo, pone el mismo, solo que es un poco más enrevesado. En Python es más conciso. Por eso aquí llamamos Python en no Qt, pero bueno. Vale. Entonces, simplemente la diferencia es que en Python la palabra reservada es def para definir una función y aquí tienes que especificar función. Pero ya está. Es lo único. No tiene mucho más. Entonces, ahora ya estamos listos prácticamente para entender la práctica 1. Entonces, antes, la parte de programación de la práctica 1. Ahora toca entender la parte matemática de la práctica 1. Vale. Entonces, vamos a irnos a aquí. ¿Qué es lo más importante de la práctica 1? El teorema de Bayes. Efectivamente, es el teorema de Bayes. Nuestro teorema de Bayes, ¿qué nos dice? La probabilidad de tita es el tita más probable de la moneda. A ver, para los que no sepan el futuro o algo así, el problema este que voy a decir ahora mismo, pues lo voy a redactar, lo voy a comentar. Un policía llega a un callejón de Las Vegas y ve un charco de sangre. Y en el charco de sangre hay una moneda. Entonces dice, ¿estará trucada o no? Porque si está trucada, es muy probable que el asesino, porque si hay un charco de sangre, mucha sangre, pues alguien ha muerto. Eso no se ha especificado en ningún momento por Royan, pero suponemos que alguien ha muerto. Entonces, el asesino será el que haya sido engañado por la moneda trucada. Si no está trucada, pues no podemos decir nada. Y habría que buscar otro asesino. Así que, partiendo de unos datos, ¿cómo podemos saber si la moneda está trucada o no? Ese es el enunciado del problema. Respuesta. Teorema de Bayes. En nuestro caso, tita va a ser la probabilidad de la moneda. Si no está trucada, será 0,5. Si está trucada, puede ser menos o puede ser más. Entonces, la probabilidad del tita de la moneda, sabiendo los datos y nuestra información previa, o sea, la probabilidad de la moneda por la probabilidad de los datos para cada tita dividido entre la probabilidad de los datos, la probabilidad total. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Cada una de las partes. De aquí no sabemos nada. La probabilidad de tita, saber los datos y la información, no tenemos nada. Por eso utilizamos el teorema de Bayes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tita? Sabido la información. ¿Cuál es nuestra información? Ninguna. No tenemos ninguna información. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Esto es lo que se denomina el prior.
Theta.prior, como lo vamos a llamar. ¿Y qué va a ser? Va a ser nuestra inicialización. O sea, va a ser nuestra probabilidad inicial. Hay un teorema, no me acuerdo de quién era, pero te dice que la probabilidad uniforme es la menos informativa. Por lo tanto, vamos a hacer que cada tita tenga la misma probabilidad. Es decir, tenga probabilidad uniforme. En este caso, será 1 partido de n. Como tita es una variable continua, tenemos que hacer que sea 1 partido de un número muy grande, que se aproximará a 0, el límite de 1 partido de n tiende a 0. Pero como vamos a hacer la continua, vamos a hacer 1 partido de... vamos a tomar 1000 valores, que es exactamente lo que hacemos aquí. El número de titas, o sea, la longitud que vamos a hacer para tita, será una secuencia de 0 hasta 1 con 1000 valores. ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto. Entonces, y aquí está nuestro prior. No sabemos cuánto vale el prior. Pero nosotros sabemos que para que sea una densidad de probabilidad, porque la P minúscula indica aquí densidad de probabilidad, para que sea una densidad de probabilidad, integrándola en todo el espacio, tiene que dar 1. Entonces, si tenemos una probabilidad uniforme, que es constante, una probabilidad constante más que uniforme, tenemos una probabilidad constante, integrándola en todo el espacio, tiene que dar 1. Si P de tita está entre 0 y 1, es decir, que recorre desde 0 hasta 1, porque es una probabilidad, la tita es una probabilidad, por lo tanto tiene que ir de 0 hasta 1. Si yo integro desde 0 hasta 1 una cosa constante y da 1, siendo la integral el área debajo de la curva, entonces tengo un cuadrado, un rectángulo, de base 0 hasta 1, es decir, 1, y de altura no lo sé, que es lo que quiero calcular, que sería mi probabilidad. Y ese 1 por el 1, por la h, altura, tiene que darme 1, porque es densidad de probabilidad. Si no hay las clases de métodos, está puto. Entonces, 1 por qué te da 1, pues 1. Entonces, la probabilidad de tita, saber la información, es 1, es constante. Todo el rato es constante. ¿Vale? Me he equivocado antes, he dicho uniforme, es constante, que diga. Lo siento. Entonces yo, el teta prior será 1 repetido las 1000 veces que hemos definido que tenía nuestro tita, para que nuestro tita sea parecido a continuo, aunque vayamos a trabajar en discreto. Entonces, ahora simplemente lo que hacemos es un plot de los datos. Vamos a decir, vale, hemos cogido un plot de los datos, no, un plot del prior respecto a tita. Entonces, voy a ir y aquí tenemos probabilidad inicial no informativa del prior. Es decir, tenemos un 1 todo el rato desde 0 hasta 1. ¿Vale? Ahora cogemos los datos y ya es donde vienen las matemáticas. Entonces, ¿qué ocurre? La probabilidad de los datos es la probabilidad en la multiplicación. Como cada dato es independiente, la probabilidad de todos los datos va a ser la multiplicación de la probabilidad de cada dato de cada tita, ¿no? Va a ser la probabilidad de d sub i dado tita por la probabilidad de d sub 1 dado tita por d sub 2 dado tita por d sub 3 dado tita. Es decir, que esto será voy a copiarlo entero. Esto será el prior, que como es 1 me lo voy a quitar. Esto será la fracción de aquí. Prot. Voy a verlo en Detexify. Un momento. Está muy buena. Le pones aquí el elemento que quieras y te lo saca. Pues fíjate, era prot. Prot desde 1. Ahí está. Hasta n. De p de sub i de tita. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que sacar una función para los datos.
tenemos que sacar una función para los datos. Nosotros sabemos que como es una moneda, tiene que ser una binomial. Entonces vamos a poner la binomial en su forma más básica. La voy a poner por aquí abajo. Line. Entonces, la probabilidad del dato sui, aquí está, va a ser tita elevado a la cara, es decir, tita, a ver si me explico, tita por 1 menos tita elevado, joder, ahora, a n menos x en este caso. Y este es tita elevado a x, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es x? En este caso, como tita es, vamos a decir que es la probabilidad de cara, por ejemplo. Entonces, la probabilidad del dato, sabiendo su tita, va a ser la probabilidad de tita elevado al dato por 1 menos la probabilidad de tita elevado al número total de datos menos n. Menos x, que diga, que es el dato. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque es una binomial, siempre de aquí pongo el barra tita, porque es en función de tita está. Pero como el dato solo puede ser, en nuestro caso, un 1 o un 0, si nos da una cara, es un 1. Si nos da una cruz, es un 0. ¿Vale? Entonces, si el dato es un 1, ¿qué tita será? Será igual a tita elevado a 1 por 1 menos tita elevado a n menos 1. ¿No? Claro. Si nosotros, sin embargo, en nuestro caso no tenemos un n, en nuestro caso, como solo hay un dato, tenemos 1. Entonces, en nuestro caso sería tita elevado a 1 por 1 menos tita elevado a 1 menos 1, 0. Y se nos quedaría tita elevado a 1, que es tita, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer el productorio de todo esto. Como esto es un producto, a su vez, entonces será la suma de todos los x por 1 menos tita elevado a 1 menos x sumado n veces. X sumado n veces y 1 menos x sumado n veces. Y aquí es donde viene el truco de Avellán. Es decir, bueno, aquí abajo no lo voy a poner, lo voy a poner aquí. Si yo multiplico el tita elevado a x n veces, que son el número de datos, n es el número de datos que tengo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como aquí va el dato, la x es el dato, ¿vale? Es como si yo aquí pusiera x. Es lo mismo, ¿vale? Espero que se vea mejor. Como x es mi dato y mis datos son o 0 o 1, si yo sumo todos los datos, como los ceros no me van a contar para nada, yo necesito me va a sumar los unos. Pero el 1 es el número, es la que salga cara, ¿no? Entonces me va a sumar cuántas veces ha salido cara. Entonces aquí, cuando yo multiplique todos los tita, me va a salir, porque es tita elevado a 1 por tita elevado a 1 por tita elevado a 1. Si hay un tita elevado a 0, no cuenta porque es por 1. Entonces me va a salir tita elevado al número de caras, que es a donde queríamos llegar. Entonces voy a coger la misma fracción, la pongo aquí, y entonces quito esto, ¿vale? Entonces me sale tita elevado al número de caras. Uy, un momento, esto se arregla un momentito. Ya está. Tita elevado al número de caras, y aquí te queda un 1 sumado n veces, porque multiplica exponencias de la misma base. Entonces sumas exponentes, 1, 1 más 1 más 1, así n veces, pues te quedará por 1 menos tita elevado a n, no se ve. Voy a borrar esta primera parte del teorema de Bayes porque ya no nos importa. Tita elevado a, ¿dónde lo tengo? Aquí. N menos x, y hemos dicho que x será el número de caras, por tanto, menos el número de caras.
Y la probabilidad de los datos, voy a borrar ya lo de abajo. Entonces, la probabilidad de los datos, ¿cuál va a ser? Es la suma de lo de arriba. Es como la normalización. O sea, porque aquí es sumar cada una de las probabilidades, la probabilidad total. Cada uno de los valores por su probabilidad y así sumas para todos. Es decir, para el 1 por tal y el 0 por tal. Entonces, esto es una constante que ahora vamos a ver y por la que tenemos que dividir, claramente. Pero lo importante está arriba, que es la función de verosimilitud, que como vimos en la clase 2 de métodos, hay una forma de encontrar la máxima y encontrar el tita máximo. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que programar? Esta función de aquí arriba. Porque hay dos paréntesis. Entonces, espero que se haya entendido cómo lleva hasta aquí y que se entienda que solo necesitamos el número de caras y el número de datos que tenemos. Es el número de datos. Porque sumamos 1 n veces y n era el número de datos porque hacíamos p de d sub i desde 1 hasta n, siendo n el número de datos, ¿vale? Entonces, volviendo a R, vemos que precisamente tomamos unos datos, ¿vale? Estos van a ser nuestros datos. Entonces, ahora definimos una función que va a ser p de tita de los datos. ¿Puede ser que lo haya puesto al revés? El teorema de Bayes. ¿Puede ser que lo haya puesto al revés? Si lo he puesto al revés, lo siento. A ver, me va a matar. Si lo he puesto al revés. Claro, lo he puesto al revés. Lo he puesto al revés. Madre mía. Creo que lo he puesto al revés, pero lo he puesto bien, ¿no? Predita, punto D. Ah, no, no lo he puesto al revés. No lo he puesto al revés, lo he puesto bien. Lo he puesto bien. Vale, madre mía. Estoy yo ya fatal. He grabado la clase de Python. Me ha dejado mal. Vale, está bien. Menos mal que en el examen de métodos no deja la fórmula. Entonces, tenemos la función que va en función de tita y de los datos tita no hace falta ponerlo. En verdad, pero bueno. N, que hemos dicho que era el número de datos. Entonces, sacamos la longitud del array del vector datos. Va a decir cuántos datos hay, ¿vale? Y luego, en número de caras, vamos a sumar los datos que lo que hemos hecho con el sumatorio, porque los ceros se nos van a ir, entonces vamos a tener el número de caras. Entonces, ¿qué vamos a calcular? La función de verosimilitud que hemos visto. Era el tita elevado al número de caras, que es prácticamente igual que lo que pone ahí. Tita elevado al número de caras, tita elevado a n(c), por 1 menos tita, Feng Shui, por favor, 1 menos tita elevado al el número de datos menos el número de caras. El número de datos menos el número de caras. ¿Y eso qué nos va a dar? Esto de aquí, p de tita sabéis los datos. Entonces, ahora, si nosotros vamos calculando, ya tenemos p de tita, la función aquí, y si hacemos un plot, aquí tenemos la densidad de probabilidad de tita, que todavía no está normalizada. ¿Qué tenemos que hacer para normalizarla? El posterior. Dividir el p de tita que hemos sacado entre la suma del p de tita por delta de tita. Es decir, hacer la integral, o la suma en este caso, de cada p de tita, cada altura, por un pequeño diferencial de tita. Que ese diferencial de tita lo habíamos definido aquí. ¿Vale? Simplemente otra variable. Es un número. Que se hace la longitud del intervalo, 1 menos 0, dividido entre el número de elementos que hay en ese intervalo, menos 1 porque hay en n elementos menos 1 casillas. ¿Vale? Entonces, simplemente dividimos entre la suma de eso, es la normalización, o el teorema de la probabilidad total, si queréis verlo, y nos da el tita posterior normalizado. Veis que está entre 0.0015 y llegará a no sé cuánto. Pues si yo ahora le voy dando aquí y lo dibujo, vemos que se nos va prácticamente a 3. No pasa nada con que se nos vaya a 3, mientras que el área debajo de la curva de 1. Y aquí en lines lo único que me hace es una línea en 1. Esto, pues no sé, lo dijo Avellán para hacerlo. Y pues nada, lo hacemos porque lo dijo Avellán.
Si queremos hacer más cositas, podemos decir rug de, por ejemplo. Bueno, en este caso se llama datos. Aunque me lo voy a poner todo en uno, vale, no lo voy a poner. Upline, mejor será. El upline vertical, ¿dónde quiero que haga el upline vertical? Donde el P de tita sea máximo. Es decir, which max P de tita, no, tita posterior era. Y eso, ¿a quién se lo paso? A tita. Es decir, ahora explico qué he hecho. Quiero ver que salga. Efectivamente, aquí sale. Entonces, ¿qué he hecho? He cogido el índice, o sea, el which, ¿qué índice es el máximo en tita posterior? Como tita posterior y tita tienen el mismo número de elementos, 1000, pues entonces el índice en el que haya el tita posterior máximo será el mismo donde esté el teta máximo. Entonces, si yo encuentro ese índice, este es el índice, lo que estoy señalando es sacar el índice. Ahora hago tita y entre corchetes le indico el índice, es decir, me coge el valor. Es decir, me busca el valor en tita. Como tita está aquí, yo encuentro el valor y digo, vale, pues construirme una recta vertical en ese valor. Y me lo construye. Y este es el valor. Ahora, yo, si quiero, puedo decir, voy a coger esto y llamarlo en una variable x y lo llamo tita.max. Y lo llamo así. Ya pongo tita.max. Entonces sí, no hay feng ni nada, lo siento, pero bueno. Entonces si yo ahora printeo el tita.max, aquí tenemos el tita de la moneda para esos datos. Aunque está en 0,7 prácticamente, entonces podríamos decir que está trucado. Aunque el 0,5 es jodido que lo explique. Es jodido que lo explique. Está más entre 0,6 y 0,8, es decir, está en 0,7. Podríamos conseguirlo si aumentamos el número de datos. Si aumenta el número de caras, la sigma será más pequeña. Pero bueno. Y ahora pasamos a la tarea 1, que te pregunta, si tenemos han nacido tales niños y unas cuantas niñas, de un total de tal, ¿no? Entonces, estos son el número de niños nacidos y estos son el número total de nacimientos, que son el número de niños, que he puesto aquí como NC, y el número de niñas nacidas. Y se guarda todo en N. Entonces, si calculamos la función de distribución del parámetro de probabilidad, vamos a ir poniendo todo esto. Voy a quitar esto. Yes y yes. Entonces, aquí tenemos la secuencia. Cargamos los datos. Y ahora, calculamos la función de distribución. Aquí utilizamos la función de beta. No la vamos a utilizar mucho en R, pero está bien saberla. Vale, entonces, esta es la función de beta. De beta es lo mismo que hemos hecho en la moneda. O sea, es exactamente igual que esta función de aquí. Solo que teniendo en cuenta la constante que hay delante por la binomial y utilizando la función gamma. O sea, que es simplemente una forma más óptima de calcularlo dentro de R. Con esta función de aquí. Lo que pasa es que en vez de pasarle como parámetros el número, en este caso el número de éxitos, que serían niños, y el número total de nacimientos, le tenemos que pasar el número más 1 y este también más 1. Porque por la construcción de la función, matemáticamente, no en R, tienes que pasarle con con 1 más. Es n más 1 lo que tienes que pasarle. Luego ya, lo que queda es el tita posterior, que es
el p de tita que hemos calculado antes, o sea, acabamos de calcular lo que es la función de beta, y simplemente integramos el p de tita desde 0 hasta 1. Y así pues tenemos la parte de abajo del teorema de Bayes. Entonces lo evaluamos un momento, ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué queda? Vamos a plotearlo. Aquí tenemos el plot, es decir, son todos prácticamente 0, excepto en 1,5, 1,5 no, 0,5. En 0,5, que sube abismalmente, pero todavía tenemos que... Ah, sí, ya está, que me confundí aquí con el CT. Esta gráfica de aquí no se pacta, simplemente lo corta, pero no quiero que lo corte, así que bueno, no sé. Esto no es nada. Entonces, luego calculamos el valor más probable. El valor más probable, el valor esperado, por método sabemos que es, si es continua, la integral de x, el valor esperado de x, la integral de x por la función de densidad de x. En este caso nuestra x es tita, por lo tanto es tita por p de tita. Entonces simplemente calculamos la integral. El tita medio, el tita esperado, el tita esto va a ser la integral de este a este. Entonces para sacarle el valor, es decir, vamos a hacerlo. Aquí lo tenemos. Y aquí está el tita medio, que es lo que decía antes de la integral. La integral tiene muchas cosas. Entonces lo que tenemos que llevar a nosotros es al valor. Entonces lo llamamos con el dólar. Y aquí si lo evaluamos, el cat es una función que nos permite concatenar tanto texto como salida con variables. Y es el análogo del print completo en Python. ¿Vale? Entonces aquí nos dice el valor más probable de tita es este. Y luego tenemos la diferencia respecto a un medio. Esta parte no era exactamente como la quería Villan, pero como tampoco dijo cómo la quería, entonces pues no sé exactamente lo que hay que hacer. Así que yo simplemente saqué la diferencia, el valor absoluto de la diferencia, y ya está, y puse. Aquí está. 0,0097 tal. Y pues esta sería la tarea. En una forma de esto para entenderlo. Y ya está. O sea, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios. Esta sería la práctica 1 mejorada. No está del todo comentada, la he ido comentando yo. Pero bueno. Y ya estaría. Recordad suscribiros al canal, que está creciendo bastante bien. Y activar la campanita para no perder los próximos vídeos tanto de R como de Python. Y a lo mejor alguna otra cosilla. Y pues bueno. Gracias por ver.